Ok, estamos nuevamente aquí en la clase de electrónica industrial y ahora tenemos la otra parte de lo que estábamos explicando en la clase anterior sobre amplificador de potencia clase C, donde ahora, disculpen, vamos aquí primero al documento de teoría, donde ahora a este amplificador modificado, que como vimos en la clase pasada, habíamos visto este amplificador como amplificador clase C, donde me generaba pues esa señal, vamos a decir, extraña, de un voltaje que la mayoría del tiempo estaba en un punto máximo y por momentos pequeños bajaba a un punto mínimo, y esa señal que se generaba pues era de lo que se conocía un amplificador de potencia clase C. Mencionamos que ese amplificador obviamente no me genera una señal sinusoidal. No estamos viendo aquí una señal sinusoidal, es una señal pues obviamente distinta. Pero ahora lo vamos a modificar y esa modificación ahora se va a conocer como un amplificador sintonizador. ¿Cuál va a ser entonces la modificación? Prácticamente la modificación la tenemos aquí arriba en el colector. En el colector teníamos antes una resistencia. Ahora esa resistencia se elimina o se sustituye por lo que le llamamos un circuito sintonizador, por eso le llama amplificador sintonizador, también se le conoce como un circuito resonante. ¿Por qué? Porque entra en lo que se conoce como el concepto de resonancia. Y esto se consigue con un circuito de dos componentes que almacenan energía, un condensador y un inductor. Ambos dispositivos, distintos a una resistencia, son dispositivos que almacenan energía. Si nos vamos a DC o a AC, donde nos explican el funcionamiento de un condensador y de un inductor, pues se supone que ya ustedes sepan que un inductor y un condensador son dispositivos que almacenan energía. El condensador almacena energía en términos de voltaje o en forma de voltaje, y el inductor o la bobina, como usted le quiera llamar, normalmente se conoce como inductor, pero a nivel práctico a veces se conoce como bobina. Ese inductor o esa bobina almacena energía en forma de corriente. ¿Ves? Es como si fueran dos envases donde yo empiezo a almacenar energía, uno en forma de voltaje y otro en forma de corriente. Esos dos componentes van a estar en paralelo porque ambos comparten un punto arriba donde está conectado a la fuente y un punto abajo donde está conectado hacia el colector de ese transistor bipolar, así que están en paralelo. Y esos dos componentes, el condensador y el inductor en paralelo, forman lo que se conoce como un circuito sintonizador o resonante. Le llaman sintonizador porque ese conjunto de esos dos componentes va a determinar la frecuencia de la señal que va a salir en la salida. Esta señal que va a salir acá en la salida, que yo voy a medir como voltaje de salida, que la tenemos aquí dibujada, y ya vemos que ahora sí yo voy a obtener una señal sinusoidal. En este caso pues obviamente estoy dibujando un ciclo, pero esto sigue de forma repetitiva. Es una señal que se genera puramente sinusoidal. Ya no va a ser esto que estaba generando, esta señal que estaba generando antes. Así que ahora con esta modificación aquí de este circuito sintonizador o circuito resonante, que es el inductor en paralelo con el condensador, puedo generar ahora una señal sinusoidal en la salida. ¿Cómo es que se logra eso? Bueno, como los dos componentes almacenan energía, cada vez que la señal de entrada se genera, tanto la parte positiva como la parte negativa de la de entrada, alimenta estos componentes, y esos componentes van almacenando el voltaje que tienen conectado acá arriba, que es el VCC, y durante la parte positiva del voltaje, mientras la señal de entrada va subiendo y llega al punto máximo en la entrada, vamos a decir por referencia, el condensador se empieza a almacenar de voltaje, y cuando la señal de entrada empieza a bajar del punto máximo, este condensador se supone que empieza a bajar de voltaje, pero como está en paralelo con un inductor que también almacena energía, pues lo que almacenó de energía, en este caso ese inductor, mientras el condensador se estaba almacenando de energía, se lo va a pasar al condensador por estar en paralelo. Y entonces cuando el condensador empieza a
a guardar el voltaje que tenía en ese caso, pues luego se va vaciando de voltaje, pero luego entonces se lo pasa al inductor, el inductor almacena la energía pero en forma de corriente y esa corriente se la pasa al condensador para que el condensador entonces nuevamente se empiece a llenar de voltaje pero de forma contraria, al revés, y entonces va formando la parte negativa. Cuando el condensador se empieza a vaciar, pues esa energía la va almacenando el inductor y luego esa misma energía se la pasa al condensador. Y ellos como que se van pasando la energía uno al otro, de manera que el condensador va manteniendo siempre energía igualdada a través del inductor y de esa manera dentro de ese condensador se va generando en la misma prácticamente forma de señal que está en la entrada, una señal sinusoidal. Se va llenando el condensador, después se vacía, luego se llena pero de forma invertida, se genera la parte negativa y luego se va vaciando y luego se repite lo mismo, se va llenando el condensador, luego se vacía, luego se llena de forma invertida y luego se va vaciando y así sucesivamente se va generando esa señal sinusoidal. Como antes lo que había era una resistencia, esta resistencia pues solamente no guarda energía, solamente pues se calienta y la disipa. Ahora este condensador va guardando esa energía y esa energía se va guardando y por eso se puede ir generando una señal sinusoidal. El voltaje de esa señal sinusoidal de salida, lo vemos aquí, llega hasta más VCC y hasta menos VCC. ¿Por qué? Porque ese es el voltaje que está polarizando o que está alimentando a ese circuito resonante. ¿Ves? Ese condensador y ese inductor usan esta energía. Quiere decir que si aquí hay, por ejemplo, 15 voltios, pues esta señal va a llegar hasta 15 y hasta menos 15. O sea, de pico a pico sería pues 2 veces el VCC. Si es 15 y menos 15, pues sería 2 por 15, 30. 30 pico a pico. Porque son 15 que serían 15 voltios pico. 15 hacia arriba y 15 hacia abajo. Se llenó de 15 de forma positiva y se llenó de 15 de forma negativa. 15 y 15 son 30 pico a pico. Si este voltaje fuera de 12, pues fuera una señal de 12 y de menos 12, o sea 24 pico a pico. Si este fuera de 18, pues fuera más 18 y menos 18, pico a pico serían 36. O sea que este voltaje pico a pico o voltaje pico depende de este voltaje que está conectado aquí en el circuito. Nuevamente, si son 12, pues más 12 y menos 12 o 24 pico a pico. Si es 15, más 15 o menos 15 o 30 pico a pico. Si fueran 18, pues más 18 menos 18 o 36 pico a pico. Y así sucesivamente. Mientras más voltaje yo coloque aquí, pues más grande va a ser la señal. Mientras menos voltaje yo conecte aquí, pues menos va a ser menos voltaje va a ser la señal. Así que este voltaje de salida yo lo controlo de acuerdo al voltaje que yo le haya conectado aquí al circuito. Lo otro es la frecuencia. Como sabemos, esto es una señal sinusoidal que va a estar a una frecuencia dada. Para esto es bien importante, y esto lo vamos a explicar un poquito más en detalle cuando lo vean en el caso del laboratorio que vamos a hacer al respecto. Pero esta frecuencia que sale en el circuito, como dije, va a estar determinada por estos dos valores del condensador y del inductor. Y esta es la fórmula que vamos a estar utilizando para calcular esa frecuencia. Usted va a dividir 1 entre 2 por el valor de pi por la raíz cuadrada de la multiplicación del inductor y del condensador, de este valor de L, lo que le llaman la inductancia del inductor o de la bobina, que son en henrios, normalmente milihenrios, pero podría ser microhenrio o nanohenrio, normalmente esos son valores pequeños, y la capacitancia del condensador, C, que sería entonces en faradios, normalmente pues microfaradio, nanofaradio, que son pues valores también pequeños. Así que tengo inductancia del inductor, la L, y la capacitancia del condensador. Esos dos valores se sustituyen ahí, se multiplican, se le saca la raíz, eso se multiplica por 2 por pi, que es 3.14, y luego se divide 1 entre todo ese resultado, y eso me va a dar los hertz, o sea, la frecuencia de esa señal de salida. ¿Qué ocurre? Para que este circuito funcione y esta señal yo la pueda generar en la salida, esta señal que va a entrar al circuito
tiene que tener esa misma frecuencia que me genera, que se va a generar en la salida. Si yo, por ejemplo, calculé con esta fórmula la frecuencia que va a salir en la señal de salida, y esa frecuencia dio, vamos a decir, 10 kHz, o sea, 10.000 Hz, pues esta señal de entrada yo la tengo que colocar con una frecuencia de 10 kHz, para que entonces la señal de salida y la señal de entrada tengan la misma frecuencia. Si esta señal de salida va a salir a 10 kHz y yo coloco aquí cualquier otro valor, 2, 3, 5 kHz, esta señal no se va a generar. Por eso le llaman sintonizador. Sintonizador significa, de alguna manera, cuando usted dice sintonizar algo, es igualar algo. Pues yo lo que estoy haciendo es que igualando la frecuencia que sale con la frecuencia que entra. Por eso esa frecuencia de entrada y esa frecuencia de salida tienen que estar sintonizadas, o sea, tienen que estar igualadas. Así que yo no puedo usar cualquier frecuencia aquí en la entrada. La frecuencia que yo vaya a colocar en la entrada es bien importante. En un caso de un experimento, tiene que ser la misma frecuencia que va a salir. Por eso primero, normalmente uno calcula la frecuencia que va a salir. Y de acuerdo a eso, pues entonces a esta fuente de entrada, a este voltaje de entrada, yo le coloco el valor de frecuencia con un valor igual al que ya yo calculé. Si no, nuevamente, si le coloco otro valor aquí cualquiera, no voy a poder generar la señal de salida. En este caso, para este circuito modificado, amplificador sintonizador, pues se calculan estos valores. Se calcula entonces una potencia de salida. Esta potencia de salida se puede calcular con el voltaje de salida RMS al cuadrado, que es lo mismo que multiplicar 0.707 por el voltaje pico de salida, y el voltaje pico de salida pues es equivalente al VCC, como dije, del medio hasta arriba o del medio hasta abajo, que el voltaje pico era el VCC. Si eran 12, pues el voltaje pico es 12, o pico a pico es 24, pero el pico es 12. Pues entonces, como ya habíamos visto anteriormente, el voltaje RMS también se puede calcular como 0.707 por el voltaje pico, que en este caso equivale al VCC del circuito, y eso se eleva al cuadrado. Eso se divide entonces entre el paralelo, y nuevamente este doble slash que tenemos aquí significa un paralelo. El paralelo que estamos utilizando son de lo que se conocen como reactancias, y esto también pues se supone que usted lo haya visto en DC o en AC cuando tomó el curso. Como tenemos un condensador y un inductor, esos condensadores e inductores tienen valores de ohmios, pero el valor de ohmios de un condensador y de un inductor no se conoce como obviamente resistencia, se conoce como reactancia. Y tengo entonces la reactancia capacitiva o la reactancia del condensador, que es igual a 1 entre 2pi FC, y la reactancia del inductor o reactancia inductiva, que es igual a 2pi FL. En el caso del condensador es 1 dividido entre 2 por pi o 2 por 3.14 por la frecuencia. ¿Qué frecuencia? Pues la frecuencia a la cual va a salir la señal de salida, que es la que calculamos con esta fórmula. Por eso especifico aquí Fout, la frecuencia de salida, multiplicado por la capacitancia, por el valor del condensador, los faradios que sean. Y en el caso del inductor, pues sería 2 por pi, nuevamente 2 por 3.14, nuevamente por la frecuencia de salida, que es la frecuencia de esta señal, la frecuencia que calculamos con esta fórmula, por el valor de L, por el valor de la inductancia de esa bobina o de ese inductor. Con esos valores calculamos entonces tanto la reactancia inductiva como la reactancia capacitiva. Un poco al principio del video dije que este circuito le llamaban circuito sintonizador o circuito resonante, porque entraba en lo que se conocía como resonancia el circuito. ¿Qué significa que un circuito entra en resonancia? Cuando decimos que un circuito es resonante, es que la parte que tiene que ver con valor de ohmios de los componentes, en este caso son dos componentes que tenemos aquí, el condensador y el inductor, son iguales. Y cuando el valor de ohmios de este condensador y el valor de ohmios de este inductor son iguales, tienen el mismo valor, decimos que ese circuito es resonante o entra en resonancia. Por eso, para estos cálculos, para este circuito, como ese circuito es resonante, se supone que en cualquier ejemplo que usted esté haciendo de este amplificador sintonizador, siempre, y vuelvo y digo, siempre,
esta reactancia del condensador y esta reactancia del inductor le tienen que dar igual, no le pueden dar distinto. O sea, le puede dar distinto en el sentido que varíe por unos pequeños ohmios por cuestión de redondeo. Pero si esto le dio 500 y la otra le tiene que dar 500, póngale por redondeo, una le dio 498 y la otra 499, pues más o menos, no hay mucha diferencia, quizá 1 o 2 ohmios de diferencia. Pero si esta le dio 500, esta no le puede dar 1000 o 2000 o 3000 o 200, no. Tienen que ser 500 y 500 aproximadamente. Si esta le dio 100, pues esta aproximadamente tiene que dar 100. Y si esta dio 1000, este tiene que dar 1000 aproximadamente. O sea, tienen que dar el mismo valor porque nuevamente el concepto es que ellos están en resonancia. Y repito, resonancia significa que los valores de ohmios de ambos componentes son el mismo. En este caso, el valor de ohmios, que son las reactancias, pues tienen que tener el mismo valor. Aquí pues le hago el recordatorio que la frecuencia que se usa para calcular ambas reactancias, pues como dije, es la frecuencia de la señal que salió, de la frecuencia de salida, y que esas doble líneas representan paralelos. Quiere decir que a nivel teórico pues yo tendría que multiplicar esos dos valores que calculé y dividirlo entre la suma. O, como vamos a ver en un ejemplo sencillo, si los dos valores son iguales, por ejemplo, si este valor es de 100 y este valor también es de 100, el paralelo de dos valores iguales me tiene que dar a la mitad de ese valor. Quiere decir que si yo tengo dos reactancias de 100 cada una, el paralelo me tiene que dar 50. ¿Ves? Eso siempre va a ser así cuando yo tengo dos valores de ohmio en paralelo, si son iguales. Si usted tiene dos valores de ohmios en paralelo, el resultado es la mitad. Si los dos valores fueran 500 aproximadamente, pues el paralelo de esa parte sería 250. Si los dos fueran de 1000, pues el paralelo sería 500. Siempre le tiene que dar la mitad el paralelo. Y luego pues usted divide lo que le dio acá arriba del punto 707 por VCC al cuadrado entre el paralelo. Y ese resultado sería entonces en watts la potencia de salida. Vamos a un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo donde tendríamos un amplificador sintonizador, donde vemos ahora la modificación acá arriba. Tenemos el condensador con el inductor. En este caso vamos a presumir que el condensador es de 3.3 nanofaradios, en este caso nano es a la menos 9, con el inductor de 10 milihenrios. Aquí la F es de faradio, que es la unidad de la capacitancia, la H henrios o henry de la unidad de la inductancia de los inductores. Así que sería 3.3 nano, 3.3 por 10 a la menos 9 y 10 mili, 10 por 10 a la menos 3. Tengo un voltaje de 12 voltios, que es lo que más o menos necesito para hacer los cálculos. Me dice que lo primero es que voy a dibujar la señal de salida. La señal de salida, como dije, va a depender del voltaje que tenga conectado el circuito como polarización. Si tiene 12 voltios, pues entonces esta señal es de 12 y menos 12. Una señal sinusoidal que sube hasta 12 y baja hasta menos 12, o pico a pico, pues serían 24 voltios pico a pico. Esa sería la señal que va a salir en la salida, que dependió de ese voltaje de polarización. La frecuencia de esa señal, Fout o FR porque como este circuito es quien genera el valor de esa frecuencia, y como ese circuito es un circuito sintonizador o resonante, pues también a esta frecuencia de salida de esta señal también le llaman FR, frecuencia de resonancia. O sea que si habla de frecuencia, determina la frecuencia de salida o la frecuencia de resonancia, están hablando de lo mismo, Fout o FR, se le llama de cualquiera de las dos maneras, frecuencia de salida o frecuencia de resonancia, porque viene pues de un circuito resonante. Esta es la fórmula 1 sobre 2pi radical de LC. Aquí tengan cuidado, importante que practiquen esta fórmula bien para que hagan bien el cálculo. En este caso primero se multiplica, si usted va a ir a la calculadora, primero usted me va a multiplicar la L por la C, 10 mili por 3.3 nano. Luego que calcula esos dos valores, le va a sacar la raíz cuadrada a ese resultado. Luego que saca la raíz cuadrada lo va a multiplicar por pi y por 2. O sea, por 3.14 y por 2, o lo mismo 6.28, que sería 2 por 3.14. Así que sería la multiplicación de L por C, luego la raíz cuadrada y luego eso por 2 por pi. Todo ese resultado
entonces divide 1 sobre ese valor. Y eso me va a dar entonces el resultado final de la frecuencia de salida o frecuencia de resonancia. En este caso 27.705 Hz, o si lo tiene en formato de ingeniería, 27.705 kHz, a la 3. Es bien importante que esa frecuencia esté correcta, porque de acuerdo a esa frecuencia usted me va a calcular las reactancias. Si esa frecuencia está errónea, las reactancias va a estar errónea y por consiguiente la potencia de salida va a estar errónea y todo el problema va a estar erróneo. Y si está en un laboratorio, como lo vamos a trabajar, una simulación, pues bien importante que ese cálculo esté bien hecho, porque cuando va a colocar aquí la frecuencia en la entrada, como mencioné, para que esa señal salga, tiene que colocarse aquí en la fuente de entrada a nivel práctico o a nivel de si estamos haciendo una simulación, ese valor de frecuencia que yo calculé, o sea, hay que colocárselo a esta señal de entrada para que entonces esa frecuencia de entrada esté sintonizada con la frecuencia que sale del circuito y pueda generarse esa señal de salida. Así que es bien importante que este cálculo lo practique, nuevamente vaya con su calculadora, no es mirar el problema 10 veces, es hacerlo con su calculadora y nuevamente practicar antes. Recuerde, todos estos cálculos tienen estos ejemplos en este documento de ejemplos, más tienen en el repaso ejercicios de repaso. No haga el examen antes de practicar, si no, nuevamente ya le he repetido varias veces, va a cometer los errores en los problemas del examen. Los errores es para que se cometan en los ejemplos de práctica y usted puede volver a practicar hasta que domine la fórmula y se asegure que con su calculadora todo lo está calculando bien. Después que usted está seguro de que está calculando bien las cosas, entonces pase a hacer el examen. No haga el examen antes de practicar, porque si no, pues va a salir mal en el examen. Hay personas que tienen que salir bien en este segundo examen porque en el primero no salieron muy bien. Así que es bien importante que se asegure de que usted domine con su calculadora estos cálculos. Después que usted tiene esta frecuencia calculada, pues usted calcula con esa frecuencia las dos reactancias. La del condensador 1 dividido entre 2 por pi, por esa frecuencia que calculamos, por el valor de la capacitancia, que es de 3.3 nanos. En este caso usted multiplica todo lo que tiene acá abajo primero y después divide 1 sobre ese resultado. Hágalo por parte, no lo trate de hacer todo en la calculadora si no sabe poner paréntesis correctamente, porque le va a dar erróneo el valor. Así que usted primero calcula todo lo que está acá abajo, todo esto multiplicado, y después divide 1 sobre ese resultado. En este caso aproximadamente le tiene que dar 1740 ohmios, aproximadamente, 12.8, pero más o menos aproximadamente ese valor. Si usted calcula la de la inductancia, que es 2 por pi por f, nuevamente por la frecuencia de salida, por el valor de L, 10 mili, en este caso no hay que dividir 1 sobre ese resultado, aquí solamente es multiplicar estos 4 valores, pues le tiene que dar, como dije, el mismo valor que le dio la reactancia capacitiva. Como ven, se supone que le dé el mismo valor. Repito, puede ser que por redondeo le pueda dar algún valor un poquito distinto, pero la diferencia es mínima por cuestión de redondeo, pero si que el valor sea el mismo, porque estamos hablando de que están en resonancia, como dije, un circuito resonante, lo que significa que la reactancia, los valores de ohmios son iguales. Y luego entonces pasamos a la fórmula de calcular la potencia de salida. En este caso el voltaje RMS al cuadrado sería 0.707 por 12, porque 12 es el voltaje de polarización, y eso se eleva al cuadrado. No se le olvide elevar al cuadrado. En ese caso primero usted multiplica 0.07 por 12 y luego lo eleva a la 2. Y eso lo va a dividir entre el paralelo que tienen acá abajo. Aquí yo le puse la fórmula, que es la multiplicación entre la suma. Se supone que si usted hace ese paralelo, le dé la mitad de ese valor. Si yo tenía 1740.8, la mitad de ese valor es 870.4. Ese se supone que sea el paralelo de esos dos valores. Repito, como los dos valores son iguales, el paralelo siempre le tiene que dar la mitad del valor que está usando en paralelo. Así que en este caso, si está usando en paralelo 1740.8, pues el paralelo de ese valor con el mismo se supone que le dé 870.4. Arriba era 0.07 por 12 y eso se elevó al cuadrado.
esto acá arriba debe de dar todo como 71.98, lo divide entre los 870.4 y le debe de dar 0.083 watts o 83 miliwatts, que es lo mismo, por 10 a la menos 3, 83 miliwatts, que es la unidad de potencia, y esa sería la potencia de salida para este circuito amplificador sintonizador. Así que generamos la señal de salida, el voltaje es el voltaje de polarización, pico a pico pues el doble de ese voltaje, en este caso 12 picos o 24 pico a pico. Calculamos la frecuencia de esa señal con los valores del inductor y del condensador. Con esa frecuencia calculamos las reactancias del condensador y del inductor, tienen que dar el mismo valor porque están en resonancia, y luego entonces se hace este cálculo de potencia de salida usando el paralelo acá abajo, y con eso calculamos la potencia de salida, que sería en este caso 83 miliwatts. Así que es importante que todos estos cálculos los practique con calma para que lo pueda dominar usando su calculadora.